Hola, hola compañeros y compañeras de pedagogía, estamos aquí nuevamente en la segunda sesión y última, lo que vienen siendo nuestras clases del día de hoy, de la materia auxiliar de la comunicación educativa. Estamos analizando las barreras, los obstáculos que impiden que el proceso de enseñanza-aprendizaje, la educación sea fluida, sea correcta, y el maestro pueda transmitir su mensaje, que es el conocimiento, que es la enseñanza, y el alumno pueda adquirir ese conocimiento, esa enseñanza, pueda por tanto aprender. En toda educación o en todo proceso de aprendizaje, la función del maestro es transmitir el mensaje, transmitir el conocimiento, transmitir la enseñanza. La función del educando, del estudiante o del alumno es recibir, adquirir ese conocimiento, aprender ese conocimiento. Pero para que esto sea efectivo, se requiere que ambas partes participen, que ambas partes interaccionen, que ambas partes, por tanto, cumplan el doble papel de transmitir y de recibir, pero no en sentido unilateral. El maestro solamente habla, 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 y el alumno solo escucha, escucha, oye y no participa. Para que esto sea efectivo, se requiere que el maestro hable, claro que sí, él lleva el conocimiento, pero se requiere también la opinión, el comentario, la participación, la aportación, el enriquecimiento del dato, de la información, el complemento por parte del alumno, de los alumnos. Quizás el maestro diga algo, pero los maestros lo complementen con otro aspecto, que dado que el conocimiento es muy amplio, difícilmente que uno como maestro lo tenga todo en su totalidad, pues el alumno lo complemente, le dé enriquecimiento con otro dato, con otra información que permita este mayor conocimiento, este mayor aprendizaje. Pero estamos analizando durante este proceso de interacción, de interactuación entre el educador y el educando, suele presentarse ciertos obstáculos, ciertas barreras, ciertos trastornos que le impiden, que no llega el mensaje, el conocimiento a profundidad, y que por tanto provoca que algunos alumnos, independientemente de su capacidad, de su habilidad para la enseñanza, puedan llevarlo, si bien no al 100%, sí al menos en un más del 50, 70, 80, y no en un 5, 10 o de plano en un 0%. Hemos visto que existen diferentes tipos de barreras. Las de salud, las que afectan lo que viene siendo a la persona, al ser humano, porque al final de cuentas somos personas, somos seres humanos, que uno determinado nos puede traer ciertas alteraciones, una gripe, un dolor de cabeza, un dolor estomacal, que impide que el maestro dé su clase debidamente, si es que él la padece, o un alumno que le escucha, que la atienda, porque él la está sufriendo o padeciendo. Las barreras psicológicas, los estados emocionales, emotivos, anímicos, pasionales, que bien de una parte o de otra parte en ese momento estamos padeciendo, sufriendo, y que este tipo de trastornos nos impide estar al 100% en la clase, en el conocimiento. Sabemos que son temas de otras materias, pero no que podemos hacer un lado por la importancia y las complicaciones que trae dentro del proceso de comunicación, dentro de lo que viene siendo la educación, compañeros. Hemos visto también que aunque usted y yo no somos especialistas, debemos de detectar, tener esa habilidad para poder detectar, para poder ver y percibir que algo está pasando en nuestro alumno, en sus educantes, que debemos de intervenir no tanto para curarlos, que más quisiéramos por tener ese dote del médico, del psicólogo, o esa habilidad o capacidad que tienen ellos o de los terapeutas para atenderlo y llevar, pero sí para poner la voz de alerta en los responsables o en los principales, como son los padres de familia, las autoridades de nuestra escuela, orientador. Si seamos psicólogo, pues qué mejor, o médico, pues qué mejor, para que ellos con su conocimiento lo atiendan, lo resuelvan, y podamos impedir que uno de estos jóvenes o de estos educandos pueda no solamente reprobar,
sino incluso desertar, como lo hacen muchos dentro de las escuelas, porque fueron más sus problemas, sus trastornos fisiológicos o psicológicos, que el esfuerzo para tratar de rescatarlos, y mejor se dejó llevar más y arrastrar por este tipo de vicios, de anomalías que al final impiden un verdadero proceso de enseñanza-aprendizaje. Que como hemos visto, no es todo el grupo, ni son todos los alumnos, pero con uno o con dos que manifiesten este tipo de, o exterioricen este tipo de trastornos o de males, simplemente hacen que la enseñanza no sea fluida, que el proceso constantemente esté interrumpido, para llamar la atención del alumno, para uno se vuelva agresivo y haya un enfrentamiento entre maestro y alumno, de manera que tengamos que salir con el alumno, llevarlo ante la autoridad para exponer el problema que tenemos con él, y por tanto dejar al grupo ahí solo, en lo que vemos o ventilamos el problema que tenemos con él o los alumnos ante la autoridad respectiva. Continuemos, por tanto, con que son este tipo de barreras, de obstáculos o de impedimentos que emiten la verdadera comunicación dentro de lo que viene siendo la educación. Hoy entramos a un nuevo tema que son las barreras semánticas, los obstáculos relacionados con el idioma, con el vocabulario, con el lenguaje que empleamos, bien sea el educando, el maestro o el educando, los alumnos estudiantes, o el educador, el maestro docente, dentro de siendo el aula, dentro de siendo la clase, por tanto, la exposición de los temas. Les habla el profesor Simón Peralta Enzástiga. Vamos a iniciar con la segunda sesión de auxiliares de la Convención Educativa como materia y en el tema barreras semánticas. ¿Qué son las barreras semánticas? Y para algunos autores las barreras culturales. Aunque también hay autores que señalan que son dos cosas diferentes. Unas son las barreras semánticas y otras son las barreras culturales. En lo personal me sumo a aquellos que sostienen que las barreras semánticas también suelen llamarse barreras culturales, o que al final barreras semánticas y culturales vienen siendo lo mismo o son parte de lo mismo. Las barreras semánticas o culturales pueden ser generadas tanto por el emisor como por el receptor, y aparecen cuando las partes o sujetos utilizan el mismo idioma, el mismo código. Si hablamos y conocemos lo mismo, hablamos el español, pero tal pareciera que aunque hablamos los dos el mismo idioma, el español, no nos entendemos porque manejamos otro tipo de palabras, le damos otro sentido o las descontextualizamos de lo que normalmente se entiende por esa palabra. Las barreras semánticas o culturales pueden ser generadas tanto por el emisor como por el receptor, y aparecen cuando las partes o sujetos, aunque utilizan el mismo idioma o el mismo código, hablan el español los dos, no comprenden el significado de alguna palabra o no le dan el mismo sentido dentro del contexto, lo cual impide que alguna frase o incluso la actualidad del mensaje sea erróneo, sea malentendido, no sea comprendido y por tanto no sea aprendido. Aunque los dos hablan español, pareciera como que uno habla inglés y otro japonés. Aunque los dos utilizan el mismo léxico, las mismas palabras, tal pareciera que ambas personas son de diferente idioma. Tú eres árabe, yo soy europeo, y por tanto no conozco tu idioma, tampoco tú conoces mi idioma. Y por tanto, difícilmente nos podemos comunicar. Como vimos en clases anteriores o al principio, sí podemos comunicarles a través de señas, a través de señales, a través de dibujos, a través del lenguaje mímico. Realmente esa comunicación no será muy fluida, no será muy constante, y corre el riesgo de que a lo mejor una señal, un lenguaje corporal, sea diferente
al que nos están o nos quieren dar a entender las personas que están utilizando esa forma de comunicación. Pensar que a lo mejor yo entienda una cosa y la persona me esté transmitiendo otro tipo de cosas o de asuntos. Repito por última vez, las barreras semánticas pueden ser generadas tanto por el emisor como por el receptor. Sí, puede ser generada tanto por lo que viene siendo el maestro como lo que vienen siendo los educandos. Y esas barreras semánticas aparecen cuando ambas partes utilizan el mismo código, utilizan el mismo idioma, hablan el mismo idioma, el español, pero no comprenden el significado de alguna palabra o le dan el mismo sentido dentro del contexto, lo cual impide que alguna frase o incluso teoría del mensaje sea erróneo para alguna de las partes. ¿Cuáles son los tipos o clases de estas barreras semánticas o culturales? Estas barreras semánticas están vinculadas con los aspectos negativos y positivos del idioma o código del lenguaje o del habla. Aunque tú y yo hablamos el español, ni yo te entiendo, ni tú me entiendes. Pues te das un significado distinto a la palabra, que aunque es la misma palabra, te das un significado y le doy otro significado. En nuestro español, o nuestro idioma español, lamentablemente, obviamente tiene esa cualidad, que una misma palabra puede tener diversos significados. Con el motivo de que esa palabra, aunque es la misma palabra, se puede tener diferentes significados, y debido a eso, puede tener, por tanto, un conocimiento diferente y no el mismo en los educandos. Dentro de estos aspectos negativos tenemos las deformaciones del lenguaje, deformaciones del idioma, del código. Deformaciones del lenguaje son aspectos negativos del lenguaje, del idioma, y son la jerga, el argot, el caló, la jerigonza, el cantinflismo, el caliche, los modismos, los regionalismos, los barbarismos o pleonasmos y los extranjerismos. Sí, son una gran cantidad de palabras que deformamos, que cambiamos su sentido correcto o formal, de acuerdo al contexto o a la situación o a la persona, damos otro significado. Si la persona no lo entiende o no lo ve así, no lo va a comprender. Estos temas, aclaro compañeros, son también vistos en español, en taller de lectura y redacción, en comunicación oral y escrita, forman parte de lo que vienen siendo propiamente estas materias. Pero obviamente, como te dije también, en barreras psicológicas que pertenecen a otras materias, como son formación cívica y ética, psicología, debemos tomarlos en cuenta dentro de esta materia, dentro de las barreras de la comunicación, y tenerlas presentes. Si tenemos una idea, sabemos qué son, vamos a otra materia. Pero sobre las dudas, el hecho de que mi alumno o mis alumnos manejen este tipo de formaciones, que es muy típico, muy usual, y que incluso nosotros también las manejamos, pero siendo maestros, tenemos que emplear un lenguaje formal. Y esto provoca este tipo de no entender el mensaje. Te decía yo en clase anterior. Escuché una vez y pregunté a mi alumno qué faltaba o tenía tiempo de que no venía la alumna tal. Me dijeron, es que anda con su sugar. Yo por sugar entendí por su novio formal, que como jovencita, como adolescente que es, pues lo entendí como algo normal. Pues todos hemos vivido esta etapa. Usted seguramente la está viviendo por joven que es. Yo pues ya hasta ni me acuerdo de esta etapa. Y son momentos muy bonitos, muy hermosos, que nos hacen olvidar nuestras responsabilidades, nuestras actividades, y nos perdemos en ese mundo del noviazgo, en ese mundo del amor, en ese mundo de pasión, etcétera, etcétera. Y eso hace que pues tengamos cada vez más importancia a esto, que a la familia incluso, y no se diga a la escuela, y por eso tantas faltas. Yo así lo entendí, así lo comprendí, que andaba pues con otro adolescente, con otro jovencito de su edad, etcétera, etcétera, llevando
su manita sudada y todo lo que implica un noviazgo. Hasta que siguió faltando y sigue por tanto manifestando esta situación. Y entonces los jóvenes me aclararon que su sugar no es el novio. Digo, no, entonces ¿qué es entendido por sugar? Una persona adulta que anda con una jovencita donde pues ambos se complementan. El sugar ya gente adulta, tiene dinero, tiene coche, ¿por qué no? Le puede dar muchas cosas que su novio, un jovencito como ella, pues no le puede dar, porque al igual que ella, no se dedica a estudiar, no tiene dinero, no tiene trabajo, depende de una familia, y por lo tanto le invita pues nada más un refresquito, unos chicharroncitos. En cambio el sugar le invita a buenos lugares, el sugar con dinero la transporta, no en la combi, no en el microbús, sino en su coche, que además es un buen coche, que se hace en muchos requisitos, incluso hasta llega a dar dinero. Entonces ve cómo ahí hubo una falta de comunicación, hubo una falta de entendimiento, y si me pusieran yo siendo alumno y mis alumnos siendo el maestro me preguntaran qué es un sugar, inciso A, novio, inciso B, amante, inciso C, no sé, XX, pues yo pondría novio y por tanto mi respuesta estaría mal, porque no aclaré ante mi maestro, en este caso sería el alumno, que es un sugar, sino me quedé con el concepto de que sugar, pues yo lo entiendo como el novio, el compañero que todos hemos vivido. Todos nuestros alumnos manejamos, o los alumnos, mejor dicho, manejan este tipo de formaciones. Jerga, argot, caló, jerigonza, cantiflismo, caliche, modismo, regionalismos, barbarismos, opleonasmos, extranjerismos, que distorsionan, que sacan de contexto lo que viene siendo el mensaje. Y en consecuencia provocan ese tipo de malos entendidos, de equívocos, de errores, en lo que el maestro quiere decir y lo que el alumno o los alumnos entendieron. Incluso en clases formales, con lenguaje formal, muchas el alumno entiende una cosa y el maestro está diciendo otra cosa. Y si a esto le agregamos este tipo de formaciones, pues se complica más la comunicación, el entendimiento entre el maestro y sus alumnos. Y aunque vuelvo a repetir, son temas propios del español, de las materias de lectura y redacción, comunicación oral y escrita y demás materias afines con el idioma, no descartamos, porque siento que es importante tenerlos presente, para recordarlos y tenerlos presente y detectarlos, y por lo tanto entender un poquito más sobre el lenguaje de los jóvenes, que es español, pero que está distorsionado, está deformado. Por tanto, tratar de entender qué es lo que nos quieren decir con este tipo de palabras. Ahora, cuando digan sugar, entenderé por tanto que no es el adolescente el noviecito, si es un adulto mayor que anda con una jovencita, con una alumna. ¿Cuáles son estas deformaciones? Tenemos frente lo que es la jerga. La jerga es la forma propia de comunicarse o de hablar dentro de ciertos oficios, dentro de ciertas actividades deportivas o culturales, en el teatro, en el cine, en lo que viene siendo la albañilería, la carpintería, lo que viene siendo la mecánica y otro tipo de actividades. Por ejemplo, en el fútbol, ustedes mejor que yo, soy antifutbolista, se manejan palabras como son golazo, goliza, tirititito, zambombazo, chample, chilena, tiro de esquina, ahí donde las arañas ponen su nido, ahí donde los topos cavan su madriguera y cosas por el estilo. Si escuchamos a un narrador deportivo sobre este evento, nos dicen que metieron una chilena y que fue gol, pues luego te imaginas que alguien llevó a una mujer guapa de Chile y se distrajo el portero y por eso metieron el gol. Pero en realidad no es eso la chilena. La chilena en el argot, perdón, en la jerga deportiva, es una especie de ejercicio, de maniobra que utiliza el futbolista para de espaldas poder meter un gol con lo que viene siendo la trayectoria del mismo. En béisbol se utilizan las palabras blanqueada, ponchado, cuadrangular, tirabuzón y sacrificio. Y el bateador en turno se sacrificó para que llegara otro bateador.
Ah, caray, se mató, se cortó las venas, se suicidó. ¿Por qué sacrificó? ¿Y por qué dio su vida por otro? Entonces, como puedes ver, al darle otro sentido diferente al sentido formal, distorsionamos el mensaje. Y no se diga en la enseñanza. Si el alumno o el maestro no manejan el mismo tipo de lenguaje, las mismas palabras o las contextualizan correctamente, el maestro el maestro dice una cosa, da a entender una cosa y el alumno comprende y entiende otro significado. Los albañiles muy usual las palabras mezcla, cuchara, colado, el maestro, el aplanado, la trave y el chalán. Entonces, como puedes ver, si no manejamos este tipo de jerga, este tipo de palabras, de conceptos, fíjense, los podemos entender. El mecánico, el albañil, tiene otro tipo también de palabras. Y en el teatro también se manejan otro tipo de palabras, con diferente significado, que no es necesariamente el lenguaje, el significado objetivo, sino el significado subjetivo de las palabras. Y esto, al no saberlo o entenderlo el maestro, y al no saberlo o entenderlo el alumno y estar hablando el mismo idioma, dado el diverso significado, la diversa definición del lenguaje, impide que el mensaje sea transmitido correctamente. Por eso es muy importante, que son temas propios del español, temas propios del idioma, hay que tenerlos presentes dentro de nuestras clases, dentro de nuestras explicaciones, en lo que vienen siendo nuestras exposiciones. Junto a la jerga se encuentra lo que es el argot. El argot es el lenguaje formal de los profesionistas, en sus diferentes especialidades o carreras. Y cada carrera o cada profesión tiene sus propios términos, sus propios conceptos, que si no formamos parte de ese grupo de profesionistas, difícilmente entenderemos qué nos quieren decir. Por ejemplo, los abogados utilizan mucho la palabra lanzamiento, amparo, chicanas, autos, juicio de desahucio. Por autos entendemos usted los coches, entendemos usted los automóviles. Los abogados, un auto son las resoluciones, los acuerdos que emiten los jueces. Ve a ver el auto del juez. Y entonces voy al estacionamiento y le digo, si es un coche negro, un coche marca fulana tal, modelo tal. No. Ve a ver la resolución que emitió el juez, más no el auto del juez. Entonces ve la enorme diferencia. Los jueces constantemente emiten o llevan a cabo autos dentro de los juicios. Son los abogados y se pueden imaginar, pues serán ricos, serán millonarios, que constantemente llevan autos, remiten autos y los llevan a estacionamiento. Pues ¿cuánto ganarán estos condenados que tienen un montón de autos? Entonces ve cómo cambia el mensaje. Por eso estas son barreras semánticas que impiden que el mensaje llegue, que impiden que el proceso de ese aprendizaje llegue en un sentido correcto. Uno más, los psicólogos. Los psicólogos emplean palabras como son fantasmas, consciente, inconsciente, fobias, filias, psicoanálisis. Vas con un psicólogo, te dicen, vamos a hacer un estudio psicoanalítico, un psicoanálisis. Dices tú, ¿cuánta sangre me van a sacar, doctor? Y tengo que venir ahí. No. Yo no dije un análisis clínico, dije un psicoanálisis. ¿Ah, no van a sacar sangre? ¿Ah, no tengo que venir en ayunas? Ve cómo cambian las cosas, cómo el mensaje no llega. Entonces, por eso entiendo yo que este tipo de lenguaje, de deformaciones, hay que tenerlas presentes. Hay que saber con quién me encuentro, con quién estoy, porque aunque eres pedagogo, y dado que tú eres o vas a ser especialista en manejar técnicas, a lo mejor un día te vas a dar un curso a abogados, arquitectos que quieren ser maestros. Y entonces ellos emplean la palabra fulana en un sentido y tú la empleas en otro sentido. Entonces habrá con quién me estoy hablando, con quién me encuentro. Los contadores, por ejemplo, emplean palabras como los asientos. A ver, compañero, vete a hacer los asientos. Yo que no entiendo, igual Chiro, ¿se quiere que haga sillas, que haga sillones? ¿Qué quiere que haga? ¿Cómo que vaya a hacer los asientos? No, se refiere a que yo voy a hacer los registros de ingresos y egresos que estuvieron durante el día. ¿Cuánto ingresó y el concepto por cual ingresó ese dinero?
cuánto salió y el concepto por el cual salió ese dinero. Términos como déficit, superávit, haber, deber, quiebra y demás tipos de palabras. Los médicos emplean las palabras rótula, el mecánico también emplea la palabra rótula. Fémur, osteoporosis, ADN, leucemia, artritis y tantos conceptos más, que para nosotros que no somos médicos, pero cuando tenemos un problema con un enfermito, lo tenemos encamado, perdón, hospitalizado, pues ahí pasa el doctor, pasa la enfermera, pasa el especialista, ponen ahí en su diagnóstico todo, lo queremos leer, aunque tenemos prohibido leerlo, y aunque lo leemos y es español, no entendemos, como decían coloquialmente antes, ni jota de lo que dice ahí. Para hablar de términos propios de los médicos, que el occipital, que la parietal, que las lumbares, que el coxis, que el fémur, y no sé cuántas palabras más, y al final te quedas o nos quedamos de a 6. ¿Qué? ¿Qué dice? Y aunque ahí me está claro lo que tiene mi enfermito, pues simplemente no entiendo absolutamente nada. Entonces vuelvo a repetir, por tú algún día vas a ser conferencista o dar un curso de cómo dar clases, de técnicas pedagógicas, de métodos pedagógicos a profesionistas que van a dar clases, a doctores, arquitectos, ingenieros que nunca han dado clases. Y por tanto habrás que manejar un lenguaje que quizás para ellos será desconocido. Entonces ellos ni conocerán qué es una currícula, qué es un diseño curricular, y aunque una persona dirá, pues una currícula, bueno, es el currículum vitae que se pide para las personas, o el currículum que se solicita, y entenderás tú por esto otra cosa muy diferente. En fin, este tipo de palabras o de deformaciones del lenguaje van a provocar, por tanto, que la información no sea fluida, que el mensaje no llegue correctamente a los educandos, que se provoque una distorsión de lo que es el proceso enseñanza-aprendizaje. Bien, otra de las barreras semánticas que suelen darse o suelen presentarse en el lenguaje es el caló, lo cual es más típico entre los jóvenes, siendo ellos precisamente jóvenes, adolescentes, pues son expertos, especialistas en este manejo del lenguaje. Y aunque yo alguna vez también lo llegué a manejar, y y otros más, porque aunque usted no lo crea, alguna vez fui joven, pues muchas veces, por ejemplo, la palabra sugar, pues, es azúcar en inglés, es dulce. Yo lo utilizo de otra manera y ahora ve cómo la utilizan o qué significado le dan a la palabra sugar y otras más que por ahí he escuchado que obviamente cambian completamente. Es como cuando yo era joven, hace muchos años, que a la gente adulta decíamos los betabeles, los rucos, ¿sí? Y entonces, o los vegetales, y ellos no entendían qué significaba betabel, o por qué decíamos betabeles, porque decíamos vegetales, por viejos. Y obviamente esta palabra ya no la he escuchado cuando se ven a las personas adultas como este maestro que le digan betabel o le digan vegetal. En fin, el caló es el lenguaje populachero. Se usa en los estratos sociales más bajos o barrios, deformando las palabras y su significado, que por la tradición se hacen sinónimas o equivalentes. Por ejemplo, para decir no, utilizan palabras como son nel, nelazo, naranjas, nones, nanay, niguas. Naranja es una fruta y es un cítrico que todos conocemos, pero dentro de este lenguaje naranja no significa fruta, significa simplemente no. Oye, ¿qué es esto? Naranjas. Oye, ¿qué me dieron? Nones, naranjas, niguas, nanay. Para decir sí, Simón, Simonazo, aunque esto es de mis tiempos, en mis tiempos sí utilizamos esta palabra mucho, el Simón, Simonazo, cincho, cilantro, isbarniz, clarines, clarinetófono y muchas más. Para decir novia, ya no somos tan románticos o ya no suele ser tan romántico, hoy se dice, entre otras muchas palabras, pollo, torta, piel, aquellito, cosita, prestas, funda y demás equivalentes. Entonces nada tiene que ver novia con torta, nada tiene que ver novia con pollo, nada tiene que ver novia con funda. Pero sin embargo, las hemos hecho sinónimas, las hemos hecho equivalentes. Y dentro de este tipo de lenguaje, de formación del lenguaje, entre lo que es el calor, si yo te digo, voy a ver a mi torta, no es decir que
tiene hambre y va a ir a comerse su torta de milanesa o cubana, sino que va a ir a ver a su pollo. Voy a ver a mi pollo, caray, será criador de aves, tendrá gallineros y se dedica a la compra y venta de pollos, o nada más vende un pollo, ¿qué es lo que hace? No, simplemente va a ver a su novia. Entonces, si no entendemos este significado, este tipo de deformaciones del lenguaje, comprenderás que entonces la comunicación entre el alumno y el maestro va a ser difícil, o el maestro va a entender una cosa, yo me entiendo otra cosa, y como no somos muy dados o sea, no le entendí, ¿qué es lo que me quiso decir? ¿O se refiere usted a que va a ir a comer? No, maestro, si no voy a comer, si no tengo hambre, voy a ver a mi piel. Caray, pues sí, o sea, las mujeres ven mucho su piel, las gentes adultas ven mucho sus patas de gallo, no sé qué tanto, por ejemplo, patas de gallo. Dice la señora patas de gallo, caray. Pues no, la señora no lleva nada, ni bolsa de mandado. No, las que tienen la cara, pues que será bruja porque lleva patas de gallo. En fin, todo este tipo son deformaciones y por tanto impiden el buen manejo de lo que viene siendo la comunicación, el proceso enseñanza-aprendizaje. Aunque tú y yo hablamos el español, tú hablas un caló, un caliche, tú hablas un argot, yo hablo una jerga o viceversa, etcétera, etcétera. Otra deformación más que se da dentro de todo esto es la jerigonza. ¿Qué es la jerigonza? Son las groserías, las palabras altisonantes o de mal gusto. Que aunque en México y en todo lo que viene siendo nuestra cultura, son lo que voy a decir no conozco o desconozco, o Ave María Purísima, ¿qué es eso? Pues creo que aquí, aunque nos demos de santurrones o de muy cultos, no somos ajenos a este tipo de palabras típicas, clásicas, que pues por razones obvias no voy a decir, pero que todos conocemos, que todos decimos desde un simple güey, que ya es muy clásico, ya es muy típico, hasta el recordar el 10 de mayo, o partes de nuestro cuerpo íntimas que manejamos de manera soez, de manera grotesca, de manera vulgar, de mal gusto. Inclusive no solamente manejamos en nuestro lenguaje hablado escrito, sino en nuestro lenguaje corporal, como lo vemos ahí en estas diapositivas. No es necesario pronunciarlo, decirlo, expresarlo o manifestarlo de viva voz, sino simplemente con muecas, con señas, con posturas del brazo, de la mano, del puño, de los dedos. Decimos más que 1000 palabras. Lamentablemente en las escuelas se da mucho esto. Yo no estoy de acuerdo a que se maneje, y no lo estoy de acuerdo porque ni soy ningún santurrón, ni soy ningún alma de Dios. Y la sé decir, y quizás hasta la sé decir mejor que sin ofender a ustedes. Que ustedes, mejor dicho. Pero en una clase, en una escuela, no es decir esas palabras, sino que seamos santurrones, seamos hipócritas o seamos falsos. Sino que cada lugar tiene su forma de cómo debemos de conducirnos. Ejemplo, eso es que en una iglesia yo no voy a emplear este tipo de palabras. Porque crea o no crea en las divinidades o en los dioses, es un lugar muy especial donde lo menos que hay que decir es esto. 2. Ante mi madre y ante mi padre, yo no emplear este tipo de palabras, que mi padre y mi madre son personas muy especiales, que no merecen que yo delante de ellos o ante ellos les diga y les dirija con este tipo de palabras. Oye tú, papá, hijo, no, pues ¿qué pasó? Oye, mamá, tú eres una hija, pues ¿qué pasó? Entonces, como puedes ver, no se trata aquí de que seamos santurrones, que seamos hipócritas o falsos. Tenemos que entender que las personas y los lugares son lugares donde debemos de hablar de una u otra manera, y eso no se llama ni tampoco hipocresía. No puedo ir a una cantina y decir groserías, digo, ahí lo típico en un burlesque, en un antro, lo típico es eso. La jerigonza, las groserías, el mal hablar, el mal decir, ahí nos espallamos. En un campo de fútbol, donde están mi equipo contra el rival, o de cualquier deporte, o en las luchas, pues mal me vería en estar ahí persinándome, o estar ahí, Ave María Purísima, Jesús, María y José, ese pobre luchador, válgame Santísimo Señor, ¿no? Ahí las palabras
grotescas, altisonantes, son las clásicas, son las típicas, y por qué no decirlo, son hasta las correctas. Pero obviamente, ante mi padre, en una iglesia, en mi casa, en la escuela, hemos pedido el respeto a la escuela. Por eso no estoy de acuerdo, aunque hay opiniones que dicen que no, que debe de manifestarse y dejarse que el alumno se exprese libremente. No, porque entonces, ¿para qué canijos entonces fuimos a la escuela? Entonces, ¿para qué sirvió la escuela? Entonces, ¿para qué sirvieron mis clases de español? Mis clases de taller de lectura y lección, comunicación oral y escrita y muchas más. Para no a llevar a cabo esto, es tanto como si me enseñan primeros auxilios y viendo una persona que se ahoga, viendo una persona que sufre un paro cardíaco, no actuar, pues yo creo que entonces, ¿para qué carajo entonces fuiste a tomar primeros auxilios? ¿Para qué canijo te metes en una escuela si no sabes actuar y no sabes aplicar lo que has aprendido? Entonces, ¿para qué llevaste español, mis primeras letras, gramática, retórica, expresión oral y escrita, si no las sabes utilizar? En fin, estamos en las ciencias humanísticas donde no todos estamos de acuerdo, y al menos donde mi punto de vista es este, y muy respetable si usted dice, no, hay que dejar que el joven sea libre, que el joven se exprese, si así es su forma de ser, pues dejarle esa libertad y no coartar esa libertad. Bueno, para mí no es libertad, sería un libertinaje. Y en fin, otra deformación más del lenguaje es el cantinflismo, o también llamado el galimatías, que es un lenguaje confuso. La persona dice muchas cosas, pero sin sentido, de forma incongruente, sin lógica. Como se dice, dijo mucho, pero a su vez no dijo nada. Y se llama galimatías, pero también se llama cantinflismo, que es más fácil aprenderlo, precisamente porque Cantinflas, este cómico de la llamada época, edad del cine de oro de mexicano, tiene esa cualidad. Hablaba y hablaba y decía, y que de repente que mi mamá, mi papá, luego en la escuela el profesor, y luego que la vecina, y luego que el vecino, y luego que la novia, que lo traes en la boda, y que en la iglesia, y cuando estaba yo en mi casa, luego en mi trabajo, mi patrón, pero mi mamá me dijo esto, no, pero mi amiga, cuando estaba con ella, estábamos ahí abrazados, cuando de repente, y luego lo traes en la noche, cuando estaba yo con el policía, estaban platicando, y luego, o sea, ¿qué tanto te dijo? De una cosa pasa otra cosa, no hay congruencia, no hay coherencia entre lo que está diciendo la persona, de una cosa pasa otra cosa, de una persona pasa otra persona, que al final te quedas, o nos quedamos día 6. ¿Qué dijo? ¿Quién sabe? ¿De qué dijo? Dijo mucho. Ahora, pero en sí que dijo, no dijo nada. Si tú ves a Cantinflas, aunque no es de tu época, tú eres muy joven, pero si algún día te atreves a verlo, te vas a dar cuenta que eso es el famoso cantinflismo o galimatías. Lenguaje confuso al decir muchas cosas pero sin sentido, por ser incoherente en su mensaje, como se dice, dijo mucho pero no dijo nada. Lo mismo pasa en las posiciones de alumnos, sin ofender, y por qué no en algunos machos, que hablamos y hablamos y decimos y bla bla bla, y ¿qué dijo? Pues quién sabe. ¿Qué tanto señaló? Pues quién sabe. Digo, es típico en los alumnos, sin ofender, sin hablar de ellos, muchas veces hablan y exponen, y lo peor, nada más leen. Y cuando leen, les preguntas, ahora, tradúzcame al español, no es porque se lo diga en inglés. Se emplea tantos términos, tantos tecnicismos, nos sacó el libro, que hasta ni yo mismo lo entiendo. Compañero, honestamente no lo entendí. Ahora me lo explica. Me dice en español qué es lo que quiso decir al dar esta definición, porque ni yo lo entendí. Ejemplo, ¿qué es el derecho para mí? Conjunto de leyes que regulan la conducta del ser humano. Así de sencillo. Conjunto de leyes que regulan la conducta del ser humano. Vas a un libro de derecho y te dice, es el conjunto de normas jurídicas y públicas que emite el Estado, de carácter externo, coercitivo, bilateral y heterónomo. Entonces, ya desde ahí, ¿qué tanto dijo? Ahora, ¿qué es eso? Son las normas jurídicas públicas que expide el Estado, de carácter obligatorio, externo, coercitivo, heterónomo y bilateral. Entonces, como que quedas día 6, como que te quedas un momento determinado, como
que dijo. Entonces, compañeros, esto a veces impide la comunicación, impide que la enseñanza llegue, cumpla sus fines de transmitir conocimiento y a su mismo tiempo de aprender ese conocimiento. Uno más dentro de estas deformaciones del lenguaje y por tanto barreras del proceso de aprendizaje y de la comunicación es el caliche o la germanía. ¿Qué es el caliche? Es el lenguaje de los ladrones o delincuentes que mezclan caló con palabras clave. Por ejemplo, ellos hablan de la cuca. Cuca, por cuca entendemos una cucaracha, o entendemos las mujeres que se llaman Marías del Refugio, a quienes se dice las cucas. No, para ellos, cuca es la policía o la patrulla. Roberto o 02 significa vamos a robar. 18 significa echar aguas, échame aguas. 16 significa un chismoso o borrego, un delator. Por ejemplo, si vemos a alguien y vamos delante y atrás van dos sujetos y uno le dice al otro, oye, vamos a pegarle a Roberto. Dice, sí, híjole, pobre cuate, le van a dar una buena madriza y yo sin poderle avisar, y es más, ni sé quién es Roberto para decirle que le van a pegar. No, no es que estas personas van a pegar a Roberto, están diciendo, vamos a robarlo, vamos a robar, vamos a atacar a esta persona que va delante de nosotros. Y tú y yo ingenuamente pensamos que le van a golpear a otra persona cuando en realidad nos van a asaltar, nos van a quitar nuestras pertenencias. Vamos a pegarle a Roberto significa vamos a robar. De repente oímos a estos cuates y uno le dice al otro, ponme 18 con cuca. Pon 18 con cuca. Sale por teléfono, yo creo, o vea su calle o su teléfono y comunícame con cuca. No. Pon 18 con cuca significa échame aguas con la policía. Porque voy a asaltar, porque voy a robar, porque voy a quitar el estéreo de un coche, voy a romper ¿cómo se llama? No la puerta, sino la parte del vidrio del coche para robarme el bolso, el teléfono que dejaron ahí olvidado. Voy a meterme ese Oxxo, esa tienda y voy a robar, a asaltar. Pero para que no me caiga la policía, no voy a decirlo abiertamente, porque si lo digo abiertamente, pues la gente está ahí, luego se va a dar cuenta y a correr. Entonces yo digo, ponme en 18 con cuca, pues nadie lo va a entender. ¿Qué dijo? Pues quién sabe. Te está diciendo, échame aguas con la policía, porque seguramente voy a robar. Complementemos esto. Ponme 18 con cuca, porque vamos a pegarle a Roberto. Todos lo escuchamos así, y pues no entendimos nada, no sé qué es lo que quiso decir. Pero si dijera en términos correctos, échame aguas con la policía porque voy a robar estos cuates, voy a asaltar esta tienda, pues nos correríamos. En fin, jóvenes, así como esto, hay muchas deformaciones más, hay muchas verdades semánticas que insisto, aunque son temas propios del español, otras materias, los descarté para ahondar y profundizar y darle importancia a lo que significan estas barreras y lo que provocan o las consecuencias que traen cuando maestro, educador y alumnos educandos manejan diferente tipo de lenguaje. Y aunque es el mismo idioma, aunque es el mismo español, que no estamos hablando ni inglés, ni francés, ni italiano, a las palabras que utilizamos 100% en español, cuca, 18, Roberto, borrego, son palabras en español. Zambombazo, blanqueada, ponche o ponchado, son palabras en español, pero que de acuerdo al tipo de lenguaje, de acuerdo al sentido, al contexto, de acuerdo a la actividad, a la profesión que nos dedicamos, cambia, se disfruta completamente el significado objetivo de la palabra, damos un significado subjetivo. Pues bien, jóvenes, hemos terminado nuestra segunda sesión y por tanto nuestra clase de hoy sobre la materia auxiliares de la comunicación educativa, y vamos entendiendo y comprendiendo, no que somos expertos metodólogos, sino que tenemos una cultura general que nos permite conocer y pensar más, porque a veces el mensaje que queremos transmitir, el consejo que queremos dar, no llega a todos al 100%, independientemente de sus habilidades o capacidades, que unos tengan mayor capacidad de retención que otros, mayor capacidad de entendimiento que otros, porque puede ser que uno de tus alumnos tenga una miopía, tus alumnos tenga una dislalia,
o nuestros alumnos tenga un problema, anímicamente está apesumbrado, está deprimido, y por más que nos esforcemos, jamás lo va a entender. Porque él dentro de su barrio, dentro de su bandota, dentro de sus cuates, dentro de sus ñeros, habla otro tipo de palabras, otro tipo de idiomas que da otro tipo de significado, y que él dentro de su mundo se entiende otra cosa. Por tanto, no somos expertos en idiomas, ni mucho menos en español, pero entendamos lo que estas materias nos proporcionan para entender, demostrar mucho la complejidad que es el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo complejo que viene siendo la educación y lo difícil que a veces es por transmitir el mensaje. Los dejo, compañeros y compañeras, pero nos vemos en unos cuantos segundos, haciendo nuestra clase de Zoom para atender, aclarar dudas, comentarios, revisar tareas, trabajos, investigaciones y sobre todo tu participación. Nos vemos en unos segundos en Zoom.